verdad es que yo estos temas, por supuesto, de filosofía de la historia, más que como historiador, que es lo que pretendo, hacer filosofía de la historia, entender qué ocurrió y bueno, las consecuencias de lo ocurrido, sobre todo, pues me empezó a interesar hace bastantes años, hace una década, digamos, por qué los españoles somos un pueblo errático, torcido, lleno de sangre, de codicia, de lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una cosa tan sumamente indigerible que había que meter el bisturí. Entonces, al meter el bisturí, pues di con el origen, buscando sobre todo la expresión. El origen no brota porque sí, brota porque hay unas condiciones para que ello ocurra. Di con la conferencia de Emilia Pardo Bazán en 1899, la que digamos que fija el rótulo. Fue ella la primera que habla de la leyenda negra en estos términos, ¿no? Como tal, oponiéndola a leyenda dorada, que luego se ha llamado rosa o aura, como queríamos llamarla. Hay mucha gente que piensa que es juderías, aunque sí que es un autor que ahonda y sistematiza. Antes también la había utilizado Blasco Ibáñez, pero quien la utiliza en el sentido historiográfico por primera vez es Emilia Pardo Bazán, aunque luego he encontrado, en ABC publiqué una tercera hace unos meses, he encontrado algunos precedentes que van muy rozando el larguero, digamos. Y desde luego históricamente ha habido pues plumas españolas, la de Quevedo singularmente, pues que combatían desde luego la propaganda antiespañola, sobre todo en una obra crucial que yo recomiendo, que se titula España defendida, 1609, es el momento en el que se escribe. Y de ahí pues evidentemente pasé a Cortés pues como encarnación de la leyenda negra. En Cortés confluyen todos esos tipos de componentes. Bueno, Pedro Fernández Barbarillo, no te he saludado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, pues muy satisfecho de estar aquí para hablar del mayor conquistador español de todos los tiempos. Yo creo que también uno de los grandes genios políticos de la humanidad, que es Hernán Cortés. ¿Quién fue Hernán Cortés? Os lo hago, si quieres, Pedro, y luego Iván nos remata. Pues Hernán Cortés, para situar a nuestra audiencia, nació en 1485 y murió en Castilleja de la Cuesta, provincia de Sevilla, en 1547. Ya nace como pues en vísperas de unos pocos años antes de la culminación de la reconquista de Granada, y va creciendo en toda la efervescencia de las guerras de Italia, del Gran Capitán, del descubrimiento de América, de los viajes a las Indias. Y ya con 19 años de edad, después de haber estado 2 años estudiando en Salamanca, de bachiller de letras, que no se gradúa, pues con 19 años, llega a la isla La Española. Y curiosamente ahí permanece entre La Española y Cuba. Hace algún que otro viaje a Cuba, alguna que otra expedición. Permanece 14 años que están prácticamente en blanco. Y ya con 33 años organiza esta expedición a México, que es la que le da fama, y asistimos a la revelación de un genio político y militar, cuando era novato en las dos tareas, la tarea de la organización y de la forja de alianzas, que es lo que le da la victoria en México, y la dirección militar, el caudillaje militar. O sea, en poco más de 2 años conquista el imperio azteca y establece ahí las bases de lo que luego es el virreinato de la Nueva España, que se extiende casi 3 siglos, porque concluye pues en 1821 con la proclamación del Imperio Mexicano por Agustín I de Iturbide, y que en el momento de la independencia, a mí me gusta destacar esto, en el momento de la independencia el Imperio Mexicano tenía 4 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Era el tercer país independiente más extenso del mundo, después del Imperio Ruso y del Imperio Chino, más que Estados Unidos, y encima era el único país soberano con costa en los 2 grandes océanos del mundo, el Atlántico y el Pacífico. Porque es que además, Javier, México era el enlace entre el galeón de Manila, el mundo chino oriental, y Europa. La mayor línea transatlántica, tanto en extensión como en duración, de la historia de la humanidad también fue española. Tenemos que comprometernos un día a hablar de los logros, las glorias navales de España. Entonces, este galeón de Manila era el cordón umbilical que unía Europa con China, y era a través de España. Y el enlace, el gozne, era México, porque el galeón arribaba en Acapulco. En Acapulco cruzaban las mercancías, por ejemplo, por la porcelana de China, los famosos
mantones de Manila, cruzaban en mulas México, llegaban a Veracruz, ahí volvían a embarcar y llegaban a España. Bueno, no es baladí que hoy esté Iván Vélez con nosotros, porque es autor de su último libro, si no me equivoco, es El mito de Cortés, ¿no? Sí. Además acabas de volver hace relativamente poco de México, ¿no? De defender la figura de Cortés, donde has tenido que pelear con determinados mal llamados indigenistas, que son aquellos que se inventan una cosa. Que muchos de ellos resulta que son blancos. No, el otro día escuchaba a un concejal de Podemos en Mijas, no sé si lo habéis visto, hablando del descubrimiento, un genocidio, y atacaron a los indios latinoamericanos. Digo, hombre, serían indios solo, porque serían indios latinoamericanos ya eran nuestros, ¿no? Bueno, Evo Morales dijo hace unos días que vamos, habían sido los bolivianos o los incas, creo que eran los incas, que habían combatido al imperio español y también al imperio romano. Ya puestos, incluso puedes combatir al Imperio Galáctico, ya Darth Vader. Bueno, cuéntanos, pues, ¿quién fue Cortés? Vamos a ver, yo creo que Pedro ha trazado los rasgos fundamentales de Cortés. Yo voy a intentar matizarlos un poco, ¿no? Que, por cierto, parece que tuviera poderes adivinatorios, porque yo dentro de un mes tengo que dar una ponencia, una conferencia, una charla en Santo Domingo de la Calzada acerca precisamente de las rutas marítimas españolas. El galeón de Manila, de manera sobresaliente. Efectivamente, el galeón de Manila sitúa, digamos, en el centro de la ruta hacia de México, que es pues una construcción de Cortés sobre la estructura previa del Tenochtitlán mexica, ¿no? Vamos a ver, efectivamente a mí me parece que la figura de Cortés, la mayor grandeza, la mayor virtud que tiene Cortés es ser un fino analista de la realidad con la cual él se encontró en el continente, viendo que en vez de una Arcadia feliz como pretenden los indigenistas, pues lo que había era un conjunto de naciones étnicas en diverso grado de civilización y de relación, es decir, con relaciones de sometimiento, de esclavitud, de requerimiento de sangre humana para entregarse a los dioses zoomorfos, etcétera, y él lo que se da cuenta es que en semejante coyuntura él puede encontrar aliados naturales, siendo, esto lo dije en México y causó cierto revuelo, pero hay que mantenerlo, hay que decir lo mismo a un lado que a otro del Atlántico, si no la teoría no tiene validez. En ese sentido, pues Cortés se convierte en una suerte de libertador de algunas naciones étnicas, en el caso singular de los escándalo lo provocarías. Bueno, no, el escándalo es menor, porque realmente, aunque popularmente, y ahora ya contesto un poco lo que me decía Javier, aunque popularmente la figura de Cortés está perfilada con los trazos más negros, pues digamos que en la academia, en un mundo en el cual alguien haya leído algo más allá de la caricatura, pues es difícilmente sostenible el hecho de que los españoles fueran pues eso que pinta la leyenda negra, ¿no? Y bueno, pues yo lo que he hecho es explicar más o menos eso, atacar un poco al mito individual de Cortés. Yo creo que eso hay que rebajarlo un poquito, porque Cortés, sin la parte de los españoles que pasó a él y que le empujó a seguir hacia adelante, no hubiera podido seguir, y sin el grupo de naciones indígenas que se le suman, pues no hubiera tenido músculo, eso por otra parte. Yo lo que trato en el mito de Cortés es no de rebajar la valía de Cortés, que en ningún caso la comprometo en absoluto, me parece un hombre muy sobresaliente, pero humano, desde luego. No es tampoco el mito de que sea el cuáter el que lo empuja, son muchas componentes que él aprovechó, y es lo que yo trato de desbrozar en el libro, es el mito de Cortés, que en realidad yo he ido a México porque se ha reeditado allí ahora mismo recientemente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Cortés es eso, un hombre que tiene unas enormes habilidades políticas, y luego además es fruto de la España de su tiempo. No olvidemos el interés que él tenía en sustanciar legalmente su conquista. Él se adhiere pues ideológicamente o legalmente como al trasfondo que le marcan las 7 partidas de Alfonso X, por ejemplo. Él estaba en el ambiente, digamos, de la Reconquista, porque como ha dicho Pedro muy bien, él es un hijo de los últimos años de la conquista. O sea que en ese caso Cortés es un ejemplo claro de lo que era un español de finales del siglo XV. Además él pisó las aulas, no sabemos hasta qué niveles, pero sí que tenía una formación jurídica interesante, o la valoraba mucho, y era pues eso, un hombre que tenía muy claro, por ejemplo, que a las Indias se podía ir gracias a las bulas alejandrinas, en fin, que había un sustrato legal al cual él se acogió, aparte pues del valor personal que siempre tuvo. Bernardía del Castillo lo encarece enormemente,
efectivamente, y como digo, a mi juicio el poder de pactar y de negociar y de atraerse a su causa a mucha gente, ¿no? Bueno, pero es que no solo fue Cortés el que aprovecha las circunstancias que se encuentra, como todos los grandes conquistadores, sino también, por ejemplo, Julio César. Claro. Julio César también llega con sus legiones, por ejemplo, a las Galias, también a Hispania, y encuentra, de no ser porque sabe jugar con las tribus que hay ahí, ofrecer, dar. O sea, esto no es solo saquear, que es lo que creen los podemitas, ¿verdad, Javier? Esto, el concejal ese, esto no es saquear, matar, violar. Es que los hay que creen que la historia es algo, o sea, han visto pues un par de películas y ya está. Han visto, por ejemplo, esta que estaba tan de moda en los años 70, Queimada, la de Marlon Brando, que es insoportable la película. Lo mejor es la música de Morricone. Pero la película es insoportable y demás. Entonces creen que las colonizaciones son así y que llegan 4 blancos a la India, a México o a las Galias o a China, se dedican a cometer todo tipo de tropelías y los indígenas no se sublevan. Dice, bueno, esto no cabe en ninguna cabeza humana, pero bueno, así. Y otra cosa, Pedro, claro, está muy bien traído lo de Julio César. Yo un capítulo se lo dedico, lo titulo Cortés el nuevo Alejandro. ¿Por qué? Pues porque a Cortés se le comparó con muchos héroes de la antigüedad. Con el que más se comparó, precisamente por eso es muy oportuno tu comentario, es con... No estaba preparado. Vale, esto se ha grabado según hemos llevado. No nos ha dado tiempo ni a saludarnos casi, hay que decirlo. No lo hemos preparado. No lo hemos preparado. El primero, con el que más se ha comparado históricamente a Cortés es con Julio César, por muchos motivos. Por esto que señalas y por el hecho también de que Cortés escribe las cartas de relación, que es una cosa parecida a lo que hace Julio César con la guerra de las Galias, pero, y de ahí la pertinencia con la comparación que también fue muy frecuente con Alejandro. No olvidemos que Julio César se miraba en el espejo de Alejandro y que Julio César, a la edad en la que murió Alejandro, 32 años, lloró porque vio que era entre comillas, un vulgar capitán comparado con la grandeza del gran emperador que había sido Alejandro. Es decir, que el modelo alejandrino está en el fondo de todo esto. Y aprovecho la coyuntura para decir que la quema de las naves, que no se produjo, de hecho a los podemitas les invitamos a que lean las crónicas y verán que no hay... Es que estás pidiendo tú mucho. Bueno, yo por pedir que no quede, ¿no? Y ya si les dices que lean a Bernal Díaz del Castillo... Pues hay que leer a Bernal Díaz del Castillo, hay que leerlo. Debería ser una lectura obligada, más muy placentera. Pero sería bueno que, si queréis que nos detengamos un momento en eso de la quema de las naves. Vale. ¿Por qué está demostrado que no se queman las naves? Pues está demostrado porque las cartas de relación y en los documentos que elaboran los coetáneos, los que iban con Cortés, nunca se habla de quema. Se habla de barrenado, de echar al través, es decir, de inutilizarlas, salvo 2 que había que eran necesarias para volver con el quinto real al emperador. El quinto real era el 20% de las ganancias se le daban al emperador, con lo cual la iniciativa privada quedaba limitada, por supuesto, aparte de las cuestiones legales que había que respetar. Vamos a ver, la quema de las naves es una pátina mitificadora que se le da a Cortés posteriormente por parte de Francisco Fernández de Salazar, a raíz pues de la muerte de Carlos V y del túmulo funerario que se le hace en México. Es decir, que lo que se hace es comparar otra vez la mitificación y el modelo griego a Cortés con Agatocles, un militar griego que sí que había quemado las naves, y quema de naves ha habido a lo largo de la historia. Pero en realidad, en puridad, lo que se hace es desarbolar las naves, aprovechar lo aprovechable de las naves, que luego incluso sirvieron para muchos otros menesteres, y eso es lo que ponen las crónicas. O sea, que no hay que ir más que directamente a las fuentes primarias, claro, efectivamente. Claro. El problema, Iván, es que nos enfrentamos con una serie de historiadores que son de combate, o de trinchera. ¿Qué significa? Que no acuden a las fuentes primarias. Y el problema también es que por parte del lector, por mucho que se le demuestre que se desmonte todo esto, sigue sin creérselo, porque cada uno se cree lo que desea creérselo. No sé. Y ese es un problema serio, Pedro. Aquí hemos hablado, por ejemplo, del bombardeo de Guernica, que se sabe exactamente cuántos fueron los muertos, y sin embargo se sigue hablando de miles. Un tal Xavier Irujo, profesor de una universidad de
Estados Unidos y que ha publicado un libro apadrinado por Ángel Viñas, catedrático de la Universidad Española, para vergüenza de la Universidad Española. Pero Ángel Viñas, ¿cómo llega a catedrático? Esa sería otra pregunta, de verdad, de estudio. Bueno, tengamos presentes que Ángel Viñas fue funcionario franquista y que juró lealtad a los principios fundamentales del movimiento. Bueno, eso él también lo hizo, y hubo muchos por el camino, ¿no?, que tuvieron esa facilidad. Entonces, claro, ¿cuándo engañaba? ¿Antes o ahora? ¿O ha vivido engañando siempre? Sí, pero para que Ángel Viñas sea catedrático, los exámenes que le ponían en su día, posiblemente se tuvo que memorizar y estudiar una serie de cosas que puso en ese examen, pero que ahora no cree. Pero yo creo que nos encontramos con el problema fundamental en España, que es la ideologización que hay de todo. Es decir, que pretender ver a Cortés, pues utilizar como arma arrojadiza 5 siglos después. Yo creo que ese es el problema, pues que si Cortés era pues probablemente un facha, es decir, un genocida, en fin, que esta especie de autoflagelación clásica de los españoles, que es el problema real de la leyenda negra, no son las calumnias que haya habido por potencias extranjeras, sino la interiorización de todas ellas, y que los españoles estén pues avergonzados de serlo, muchos de ellos, yo por supuesto no, claro, pero claro, ya digo, que es una visión siempre ideológica de la historia, intentar verlo en clave actual, cosas que están completamente desconectadas ideológicamente de lo de hoy. Bueno, entonces, ¿quién era Cortés? Es decir, en resumidas cuentas, buscaba oro, buscaba gloria. ¿Qué buscaba Cortés? Bueno, yo pienso que Cortés era un exponente de la España imperial, de lo que pasa de la época, pero volvemos otra vez a lo de antes. Claro, decir esto pues es inadmisible en determinados foros. Y entonces, ¿qué buscaba Cortés? Pues buscaba, por supuesto, como busca todo hijo de vecino, o casi todo hijo de vecino, buscaba unos beneficios personales, por supuesto, buscaba beneficios económicos, reconocimiento, por supuesto, pues como la fama. Y la idea de fama que era diferente a la de hoy. La fama tenía cierta trascendencia, ¿no? Pero que es que esa idea de fama que dices, Iván, en el siglo XVI era importantísima. O sea, muchísimos soldados, muchísimos aristócratas, el propio gran capitán, hacen mucho de sus actos, ellos lo reconocen, ¿no? Esto es por ganar fama y honra para mí y para mi rey. Sí, incluso para su linaje, para su descendencia. Es decir, luego las políticas matrimoniales pues iban buscando esto. Claro, es que estamos hablando de unas sociedades que están estamentalizadas todavía, evidentemente. Entonces, lo que no podemos pretender es que pues echarle en cara su falta o déficit de democracia a un señor hace 5 siglos, que este es el problema. Pero otra cosa que a mí me gustaría señalar es que los mismos que califican a Hernán Cortés de prefascista y cosas por el estilo, pues son los mismos que te dicen ante los africanos que asaltan las verjas de Ceuta y Melilla, que hay que entenderles porque están buscando un futuro mejor, una vida mejor. Hombre, pues Hernán Cortés, como dices tú, Iván, Hernán Cortés y su mesnada también buscaban una vida mejor. Evidentemente. Además, no se ha descubierto nada en el mundo, y los legionarios de César. No, y además hay que ver que Pizarro, que era familiar de Cortés, pues en esa escena, por supuesto, probablemente también mitificada, porque se utilizan arquetipos, por supuesto, para crear esas imágenes. Cuando traza la raya y dice algo así como en adelante la fama, atrás la desnudez, es decir, claro, es que en realidad, en gran medida era eso. Y yo por eso ponía antes el acento en quienes, digamos, empujan a Cortés a penetrar en la tierra, que son precisamente los Alvarado y demás, y Bernal del Castillo y demás, que eran gente que había ya fracasado en expediciones anteriores, eran gente que habían sufrido los sinsabores de jugarse la vida, porque no olvidemos, no iban en Ryanair, no iban en business, no, se jugaban la vida continuamente, ¿no? Y hay que ponerse en ese pellejo. Y entonces, claro, esa gente quería prosperar. Vamos, yo es que no veo en ningún lado no veo el problema en ningún lado, la verdad. ¿Qué otra cosa podían querer? Me gusta destacar de Cortés que, a diferencia de los héroes, vamos a decir, de la literatura burguesa del siglo XIX y parte del XX, una vez que ha conseguido este triunfo social, este reconocimiento, que consigue hasta un marquesado, que el emperador Carlos le conceda privilegios, le concedió honores pero no poder, como decía algún comentarista. Hernán Cortés no se queda a engordar y a ver crecer su fortuna, sino que mantiene este espíritu aventurero, que es también muy característico de los conquistadores españoles,
y sigue promoviendo expediciones. Hace una expedición muy arriesgada, porque además va por la peor zona hacia el sur de México, lo que hoy es Honduras, atravesando la selva por las Igueras. Eso es. Además va bordeando la costa del Caribe, que es la peor zona de penetrar. Luego también organiza, ahí es donde comete uno de los crímenes que se le reprochan, que es la ejecución de Cuauhtémoc y demás. Y luego también organiza otra expedición al norte, al noroeste más o menos, a la Baja California y demás, que durante un tiempo se llamaba el Golfo de California Mar de Cortés. No, y se llama todavía. Se llama todavía. Me alegra saberlo, porque Johnny Steinbeck tiene un libro que se titula así, de pesca en el Mar de Cortés, y el gran José Vasconcelos, que es uno de los grandes defensores de la figura de Hernán Cortés, protestaba porque en la cartografía oficial de la República se hablase del Golfo de California, y decía, a ver si va a tener que venir algún anglosajón que nos conquiste eso para que vuelva a recuperar su nombre, que se lo merece, de Mar de Cortés. No, y otra cosa, efectivamente Cortés pudo aburguesarse en su marquesado de Oaxaca y en el Marqués del Valle de Oaxaca, ¿no? Que es sus 23.000 vasallos y su palacio en Cuernavaca. Yo he estado en Cuernavaca, por cierto. La capitanía general, que no está nada mal como título, ¿verdad? Efectivamente, pero el capitán general. No, ¿Tú qué darías? Yo estoy dispuesto a ganar mucha fama por eso. No, quiero decir que él armó varias flotas para... No olvidemos que desde el principio de la navegación del Atlántico aparece por sorpresa América. Lo que se estaba buscando era especiería y la India, y llegar a Gran Khan para coger al turco por la espalda. No olvidemos que el turco había conquistado Constantinopla en 1453. Ese es el contexto religioso y político y geoestratégico del momento. Entonces, y la conquista de Otranto, si me permites interrumpir, sí, que causó una conmoción en Europa. Eso es. Y luego lo que hay que ver también es que hay planes incluso en la época de invadir China, aunque esto suene inaudito, suene extrañísimo, los hay. Y Cortés está en cierto modo en esa carrera, porque en las instrucciones que él lleva cuando sale de Cuba, en esa carrera que emprende con Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, se habla de la isla de Yucatán. Es decir, la posibilidad de que hubiera un paso al Pacífico estaba ahí y se buscaba, y de hecho Magallanes la está buscando más o menos en los mismos. Hay una gran carrera hacia las Indias que se conocían antes de las Indias occidentales que aparecieron. Eso no se nos debe olvidar. Es decir, que Cortés también participó junto al emperador en la batalla de Argel. Sí, efectivamente, en Argel, donde pierde además todas las joyas aquellas que llevaba. Iba con sus hijos. Es decir, aquello era innecesario. Es decir, que los ideales de aquel momento hay que tenerlos también en cuenta, y el ideal de la fama está latente continuamente. La fama y el servicio. Eso es. Servicio a los demás. Sí, la sujeción al emperador, que era la expresión clásica. Bueno, además, Carlos fue el único hombre que ha sido emperador de dos mundos, en Europa y en América. También, y habría que recordar también el soneto famoso del emperador, que ya es llegada la hora en que la tierra verá una fe, una espada y un cetro, o algo así. Siento no poder recitarlo. Sí, esa sospecha. El soneto de Hernando de Acuña. Sí, esa sospecha además de que Carlos pudiera ser una especie de Constantino. de unión césaropapista, digamos, de Europa. Ese es el miedo que hubo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Hemos dicho quién era Cortés, pero ¿qué supuso para la España de la época las hazañas de Cortés? Que yo creo que también es importante que lo contextualicemos. Iván. Bueno, pues yo creo que lo que hace Cortés a mi juicio, lo que hace Cortés es desbrozar el camino para la implantación del virreinato. Una implantación que además supuso pues perjuicio para los primeros conquistadores. De hecho, la revuelta que emprende Martín Cortés, el segundo Marqués del Valle, el hijo de Hernán Cortés, viene dada porque se pretende abolir la encomienda de segunda generación. Es decir, los hijos habían heredado las encomiendas de los conquistadores, pero los hijos de estos ya no podían. Es decir, lo que hace Cortés es conquistar, por supuesto. No fue un encuentro, no fue una cosa dialogada en absoluto, eso son visiones infantiles, es una conquista. Yo solo dije en México hace poco y me dijo, no, ¿fue conquista? Digo, sí, fue conquista, sin tapujos, no hay nada que objetar. Y lo que hace es sentar unas estructuras
sobre las cuales aterrizan las instituciones virreinales, que claro, ya tienen otro carácter, un carácter, digamos, si se quiere, menos personalista, aun cuando por supuesto ha habido corruptelas y seguirá habiéndolas, no somos tan infantiles como para negarla, pero para mí lo que sienta son abre los cimientos del virreinato, y con el virreinato pues ya digamos que se empiezan a homologar esos territorios con los territorios europeos, ¿no? Pedro, si os parece, pasemos a la conquista. ¿Se sabe cuántos eran los españoles que iban con Cortés? Mira, aquí tenemos una de las ventajas de la historia, de hacer historia en España, es que tenemos infinidad de documentos. Te acordarás que hablamos hace unos programas de la caída del reino visigodo y de la conquista musulmana y la creación de Al-Ándalus. De esa época hay muy poco. Pero del asunto de la conquista de las Indias tenemos toneladas y toneladas de documentos, porque además la corona esto lo llevaba a rajatabla, y en ocasiones pues muchos historiadores hispanoamericanos tienen que venir a España para hacer las historias de sus países, al menos hasta la independencia. Claro. Y por eso te puedo decir exactamente que Cortés desembarca en México con 5 barcos, 508 infantes, 100 hombres de mar, las tripulaciones de los barcos, que algunos se incorporaron a la expedición y otros, claro, quedaron en la costa y en los 2 barcos supervivientes que nos ha dicho Iván, 16 jinetes con sus caballos, o sea, solo había 16 caballos, 32 ballesteros y 13 arcabuceros. Aquí quiero destacar que, o sea, las armas de fuego eran 13 y los caballos eran 16. Por lo que no es tan fácil explicar yo creo que es imposible tratar de explicar la conquista del Imperio Azteca, porque no, es que les asustaban los caballos y las armas de fuego. Pues mira, no, el caballo a lo mejor te podía asustar las 2 primeras veces que lo veías, pero en el momento en el que te dabas cuenta de que era un animal y que si lo acuchillabas sangraba y se moría, pues ya no asustaba tanto. Hasta el punto, otro de los mitos, la idea de que los mexicas o los naturales, por hacer una palabra más neutra, creían que los españoles eran una suerte de centauros. Pues eso no podía ser verdad, porque muy poco después mataron en las primeras escaramuzas a 2 caballos cuyas herraduras y cuyos despojos aparecieron luego, no me acuerdo en qué templo, o sea que claro, evidentemente eran 2 cuerpos diferentes. Y luego yo creo que la clave ahí evidentemente no están las armas de fuego, aunque pudieran suponer una conmoción inicial, sino en la estrategia. O sea, Cortés vence como estratega. De hecho, en la batalla de Otumba, que es ahí donde yo encuentro un paralelismo con Gaugamela en cuanto a Alejandro, él lo que percibe es que aquel ejército es tan rígido, depende tanto de la cabeza que lo dirige, como le ocurría a los persas con Darío, que atacando el corazón del mismo cae. Y así es como ocurrió. Es decir, que lo que hace Cortés continuamente, redactó además unas ordenanzas militares para la toma final de Tenochtitlán. Es decir, que él lo que hace es, con ese bagaje que él tiene de lecturas clásicas y de un contexto de reconquista, pues su padre también estuvo implicado en la reconquista, pues claro, él sabe organizar a sus huestes, y lo que digamos que lo que prima ahí no es la tecnología sino la estrategia, a mí me parece, en todo momento. Oye, sobre la estrategia también hay que decir que los mexicas querían capturar a los españoles, para capturarlos vivos para sacrificarlos, mientras que los españoles sabían que no se tenían que dejar capturar, y entonces pues con la espada, la lanza y la maza, eso da un plus, claro. No, pero eso es clave, lo que dice Pedro es clave, efectivamente, y eso da cuenta de las diferentes religiones que están chocando. Es decir, una religión que exige un tributo de sangre y otra que la sangre y el vino pues están en la Eucaristía. Aun cuando, y esto es una cosa que no quiero olvidar decirla, aun cuando en su fanatismo Bartolomé de las Casas, que era anticortesiano y antisepulvedano, a Sepúlveda, quien le da el material de campo, digamos, es Hernán Cortés, llegó a comprender el sacrificio humano como el más alto sacrificio, una suerte de Eucaristía. A tal extremo llegó. Pues que lo de Bartolomé de las Casas también merece un capítulo aparte. Oye, nos vamos a ir a publicidad, paramos un minutín, consejos publicitarios, y estamos de vuelta en nada, minuto y medio. El podólogo Ángel de la Rubia opina que los pies son la cenicienta de nuestro cuerpo. Nos soportan y elevan todos los días. ¿Les cuidamos como se merecen?
En Ángel de la Rubia somos expertos en estudios biomecánicos de la pisada, plantillas personalizadas y podología en general. Estamos a su entera disposición en la calle Rafael Calvo número 22, 28010 Madrid, teléfono 91 310 44 54 y en la página web angeldelarrubia.es. Les esperamos. Cita con la historia, un libro de Javier García Isaac, ya a la venta. Cita con la historia, un paseo por el siglo XX español, riguroso y polémico. Compra tu ejemplar a través de la web SND Editores o en www.radioya.es. ¿Qué haces? Pues ya ves, se me ha vuelto a echar el tiempo encima y tengo que hacer la declaración de la renta. Pero hombre, haz como yo, llama a Gestión Empresarial PYME y deja que un profesional se ocupe de ello con toda tranquilidad. Además te hacen un presupuesto a medida. Estamos en la calle Laurel, número 10, bajo A, junto a la glorieta de Embajadores, en el teléfono 91 541 2335 o en el email info@genpyme.com. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33. O venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Fichtes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fichtes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fichtes, info@fichtes.com. Ya estamos de vuelta, estamos en Cita con la Historia hablando de Hernán Cortés con Iván Vélez, un experto en la materia. Por cierto, antes de que se me olvide, recomendar los libros de Iván Vélez, ¿no? Yo he leído dos fantásticos, El mito de la leyenda negra y El mito de Cortés. Sobre la leyenda negra y el mito de Cortés. En ediciones Encuentro. Y en ediciones Encuentro. No, bueno, no puedo estar en todo ya. Ediciones Encuentro, Iván Vélez. Penetramos también, ¿verdad? Pedro. Yo quería añadir, para explicar lo que dice Iván, pues una cita del gran historiador mexicano José Vasconcelos, que a mí me encanta. Y él dice en su breve historia de México lo siguiente: constantemente muestran su sorpresa los historiadores ante la casi increíble hazaña del puñado de españoles que logra conquistar millones de guerreros en territorios desconocidos. Pero lo cierto es que nunca estuvieron opuestos con más claridad y violencia a los dos métodos de la convivencia urbana más contradictorios: el de la conservación de la vida y el de su destrucción. Iván, mira, precisamente aceptado, ¿no? Y además las evidencias arqueológicas van poco a poco avalando todas las crónicas, es decir, que no son ficciones de los españoles ni fabulaciones. Y lo digo por dos cuestiones. En el 2015, y yo en el libro me dio tiempo a incorporarlo, se descubrió el Zompantli. El Zompantli era un andamio que había cerca, al lado del Templo Mayor,
donde se iban insertando los cráneos de los sacrificados. Pues hace 2 años salió en el subsuelo de la Ciudad de México los restos de eso, es decir, que lo que cuentan las crónicas, exageradamente quizá, en cuanto a número, existe. Y hoy precisamente, o ayer, yo lo he leído hoy, en un periódico mexicano se da cuenta de otro hallazgo, ya es que han descubierto la zona donde Cortés presenció el juego de pelota de los mexicas famoso. Bueno, pues en ese espacio arqueológico que se está abriendo ahora en México, ha aparecido un pozo donde hay 32 restos de sacrificados. Es decir, que las evidencias arqueológicas, puesto que la historia entendemos que se hace con relatos y reliquias, es decir, que los relatos encajan bastante bien con las reliquias que van apareciendo, con lo cual, pues, evidentemente esas prácticas que desde la perspectiva al menos antropológica cabe caracterizar como bárbaras o propias de la barbarie, si no tenemos a categorías antropológicas clásicas de Morgan y de todos estos, pues estaban ahí, y los españoles lo que hicieron en su acción, que yo, acogiéndome a la tesis de Gustavo Bueno, entiendo que es un imperio generador o civilizador, lo que hace Cortés es introducir un modo civilizatorio de carácter político, el que ya estaba implantado en España, y de carácter también religioso, el que incorpora la racionalidad católica, y esto pues hay que decirlo sin ningún tipo de complejo, vamos. Bueno, es que otra prueba que confirma que pese a la soberbia de los modernos, de los contemporáneos, o sea, los documentos y los testimonios antiguos no son invenciones, no son fantasías, no son justificaciones a posteriori, sino que son verdaderas. Es que una de las grandes desgracias que padecemos en todo Occidente por lo políticamente correcto, y estamos en España de una manera acendrada, es pensar que todos los que nos han precedido eran o malvados o idiotas, y que la historia nace con nosotros, o nace pues con estos que has mencionado tú antes, estos catedráticos y los Ángel Viñas y Pablo Iglesias, las Irene Montero, tomamos la cuota femenina para que luego nos quejamos de la educación, pero tenemos que ver quiénes son los profesores de la actual Facultad Española, de la actual Universidad Española, y lo que se ve en las televisiones españolas, y todo esto es que está confirmado. Hace poco también se abrió la tumba de un rey aragonés, catalano-aragonés dirían en Cataluña, creo que fue de Pedro IV, y mostraban su asombro los investigadores, los arqueólogos, porque fíjate tú, el cuerpo del rey mostraba las heridas que decían las crónicas que le habían causado la muerte. Dice, fíjate tú qué sorpresa, oye, las crónicas no mentían. No, claro, sí, la arqueología desde luego va en ese sentido, pues avalando muchos de los relatos. Yo me estoy acordando también de otra tumba muy, muy distinguida, la del padre de Alejandro, la de Filipo, se ha descubierto, y efectivamente el corte que tenía en el ojo y tal, pues hay evidencias en el cráneo de que así era. Y luego por volver a México, o a la Nueva España mejor dicho, lo cierto es que se olvida también las masacres que hicieron los mexicas, y recientemente pues también se han encontrado evidencias de tales. Es decir que bueno, aquello fue por supuesto un momento enormemente convulso, pero los frutos, a mi juicio, pues fueron bastante positivos con la implantación de un modelo pues que ha permitido, y esto también sé que es polémico, que permitió a aquellas sociedades entrar en la historia con mayúsculas. De otro modo no pudieran haber entrado. Entonces, Iván, tú, claro, también compararás la obra de los españoles en las Indias con la obra de los romanos en Hispania. Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, claro tú, que sí. tú no eres de los que dicen que qué desgracia que viniesen aquí los romanos, y que bien estaban los celtas y los íberos. Eso es ser tan majadero, para decirlo claramente, como un tipo que hoy en el siglo XX, mientras manipula su celular, pues piensa que es sobrino o nieto de Moctezuma. Eso es una majadería completa, y son indigenismos que funcionan con unos mecanismos muy parecidos, tanto a un lado del océano como a otro. En el mundo hispánico hay el vicio indigenista, y tan indigenista es el que cree en su alucinación y en sus desbarres ser una especie de hijo 500 años después, por cierto, de Moctezuma, como el que dice ser pues hijo de los celtas. Es que ni en España no hay celtas, ni en México hay mexicanos en el sentido prehispánico del término. Lo que hubo pues son novohispanos o españoles americanos, que era la denominación clásica hasta casi el 19. Eso hay que decirlo con toda rotundidad. Bueno, es que México
no existía. Es decir, y esto es todavía más polémico, y los habitantes de esas tierras no sabían dónde estaban, porque no tenían posibilidades cartográficas de saber dónde estaban. ¿Lo sentimos mucho o no lo sentimos? Es que es así. Bueno, es que hasta tal punto, lo que dice Iván es cierto, que la primera navegación que se hace en el Pacífico, navegación de, vamos a decir, de grande singladura, porque la singladura es lo que las leguas que cubre un barco durante un día, o sea, un viaje de varias singladuras, lo hacen barcos españoles. Cuando Francisco Pizarro le pide refuerzos a Hernán Cortés a México, y Cortés manda por barco unos 2 o 3 barcos, creo que eran bastimentos, suministros y caballerías, porque esa es otra de las grandes obras que tienen que agradecer los americanos o ya los españoles, que es haber llevado allí la fuerza animal, las acémilas, las cabalgaduras, que es lo que, como decía Vasconcelos, permitió liberar al indio del trabajo servil de cargar y arrastrar durante kilómetros y kilómetros pues madera, minerales, trigo, etcétera. Bueno, trigo no, maíz. Sí, hasta el punto de que una de las revueltas también mitificadas y instrumentalizadas del indigenismo, la de Tupac Amaru en el 18, yo esto lo traté en el libro La leyenda negra, tenía una compañía de arrieros. Arriero ya sabemos que viene de arre caballo, es decir, de las caballerías. Es decir, que la implantación de estas tecnologías pues fue potentísima. Por otro lado, para completar el tema de las navegaciones, no olvidemos que también con México, digamos, como plataforma, es como se da el gran salto de la navegación, que es el tornaviaje, es decir, la posibilidad de volver de Filipinas otra vez al continente americano, que era una cosa muy complicada y que la llevó a cabo un hombre convertido en clérigo llamado Andrés de Urdaneta, por cierto, vasco. Lo siento por los vasquistas que traten de quitar cualquier relación con España, pero es que es imposible. Blas de Lezo, Urdaneta, Elcano, en fin, por mucho que le pongan la K, eso no bueno, estuve suelo ir bastante a menudo a México, pero en uno de mis viajes estuve en Chichén Itzá, cuando se podía subir a las ruinas, y claro, era curioso cómo el guía te engañaba y él se sentía descendiente directo de aquello, ¿no? Digo, joder, estamos incurriendo en una contradicción, porque fuiste exterminado, pero por otro lado tú eres descendiente directo. Entonces hay cosas que no me cuadran, ¿no? Y fue curioso, y tuvimos con el guía, insisto, y al final me acabó diciendo, no, si es que a mí lo que me dicen que digan, ¿no? Me imagino que no te habló en maya ni en náhuatl, claro, nada de eso, ¿verdad? Pero y luego, claro, te enseñan cómo jugaban con la cabeza de un sacrificado, pues jugaban una especie de pelota vasca, que había que meter la pelota en una especie de árbol. Digo, hombre, si esto es la civilización de la que tú te sientes orgulloso, pues bienvenida sea la conquista, ¿no? Es que el juego de pelota que he mencionado antes, yo he visto acababa con el sacrificio del perdedor, claro, lo cual no deja de ser un incentivo para hacer más entretenido el juego. Sí. Claro, os imagináis si pero la pelota era una cabeza, ¿eh? Sí. ¿Os imagináis si en la final de la Champions League el equipo ganador se llevase una copa y el equipo perdedor fuese sacrificado en el campo de fútbol? ¿Cómo subiría la audiencia? Sí, eso sí, no tengan la menor duda. De todas formas, Hernán Cortés, si me permitís, está íntimamente ligado también a la leyenda negra. ¿Por qué? Y eso es una pregunta que a mí me gustaría haceros. ¿Por qué en vez de estar orgullosos de los logros de Cortés, nos flagelamos con los logros de Cortés? No sé si me entendéis. En vez de estar orgullosos de lo que hizo Cortés, nos flagelamos, o intentan que nos flagelemos, con los logros de Cortés. Pues porque estamos en una época en la que esto no siempre fue así, supongo, ¿no? Sí, efectivamente. Es que, como estaba diciendo, el foco de la atención o tal se ha trasladado de los héroes a las víctimas, y lo que necesitas para triunfar en el mundo, para tener un chollo, un estanco, como se decía en la época de los Austrias, una concesión administrativa, una cátedra, una ONG, pues es ser víctima de algo. Pues eres víctima porque eres mujer, pero claro, es mejor ser mujer negra que mujer blanca, porque está todavía más discriminada, y esto así va hasta por un lado hacia adelante, hacia la locura, y por otro lado hacia atrás, a que claro, acabamos diciendo que hay que ver qué bestias eran
los españoles que llegaron a México, que impedían que los aztecas oficiasen su religión, que estaba llena de espiritualidad, arrancando corazones. Oye, es que qué bestias eran. Y bueno, claro, el problema de Cortés es que tampoco fue siempre una figura negrolegendaria. Vamos a ver, Cortés tuvo varios enterramientos, sus huesos descansaron un poco, la verdad, y en el último enterramiento había un verdadero monumento a su figura, una urna jaspeada, en fin, de vidrio y tal. Pero en la revolución, en los tiempos de la revolución, el 19 es el que introduce mucha carga neurolegendaria, tanto en un lado como en otro, con esta oposición entre conservadores y liberales. El liberal mexicano quería emparentar con el prehispánico porque entendía que, precisamente por ciertos componentes anticlericales, entendía que el imperio había sido imposición. Y pasamos de que Fray Servando hace un elogio de Cortés para luego sentar unas bases ideológicas que permiten la implantación del México post-novohispano, si se quiere la palabra. Entonces, Cortés cae en desgracia ahí hasta tal punto de que Lucas Alamán, uno de los grandes historiadores, uno de los hombres que además se opuso, por supuesto, a las maniobras masónicas de los agentes plenipotenciarios yanquis, Lucas Alamán escondió debajo de la tarima de la iglesia del Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés, los huesos de Cortés, y fue en el año 46 cuando se exhumaron, de tapadillo, luego se volvieron a poner en su sitio los que quedaron, y en el 46 se hizo público que estaban todavía, y se picó la pared y evidentemente estaban donde dijeron que estaban, pero que conste que hubo que esconder los huesos, es decir, que el héroe que todavía lo había sido durante 3 siglos, pues encuentra esa fractura ideológica, por supuesto, en la cual nada tiene que ver porque lleva muerto 300 años, pues en los tiempos revolucionarios. Y eso ocurre en España. En España, pues mientras que esto que hemos hablado de los grandes vascos que han hecho todas las gestas imperiales, sí, han hecho grande a España, pues se convierten en unos hombres pues cuyas esculturas hay que tirar abajo y cuya memoria hay que borrar, porque lo que hay que recuperar es una especie de esencias rurales que no tienen la menor trascendencia en la historia. O sea que ese ha sido el fenómeno que ha habido, y ahí ha jugado también un gran papel la Iglesia, no nos olvidemos. La Iglesia ha impulsado enormemente, pero enormemente, estas visiones casi de religión natural para apartar todo vestigio de lo español, por el miedo probablemente al liberalismo decimonónico, ¿no? Pero fíjate, es que es contradictorio, porque precisamente la Iglesia es la que evangeliza, ¿no? Con lo cual, y gracias a Cortés también se evangeliza. Claro, son contradicciones continuas, Javier, pero vamos, que hay que ponerlas sobre la mesa para tener los elementos de juicio, creo yo. No hay pero yo le quería preguntar a Iván cómo se ve hoy la figura de Cortés en México, porque yo creo que parte de la desgracia de México, que efectivamente es la Nueva España, tiene muchísimo en común con nosotros, con los españoles, más que otros países de Hispanoamérica. Una de las grandes taras que hace que este país pues sea tan desgraciado, perdiera la mitad de su territorio en una guerra canallesca con Estados Unidos, y hubo un movimiento que pedía en Estados Unidos All México, quería anexionárselo completamente hasta Guatemala, y demás, y que le impide estructurarse, vertebrarse como una nación moderna, es precisamente el odio a su fundador, que es Cortés. Incluso podríamos decir que la nación mexicana nace de la unión carnal de Hernán Cortés y de la Malinche. Sí, además hay un mural de Orozco en el cual pues se habla de la fundación de México precisamente como el ayuntamiento carnal, si queremos, de Doña Marina, mejor que de Malinche, y Cortés. ¿Cómo se ve Cortés en México? Perdona, es que hay otros murales que presentan a Cortés, el de Rivera, que como eso, cojo, jorobado y amasando monedas de oro. Sí, el de la caja de escaleras del Palacio Presidencial. Pues ¿cómo se ve a Cortés? Vamos a ver, lo que hay que decir es que a Cortés no se le ve, es decir, está desaparecido de la iconografía, digamos, pública. Si quieres ver a Cortés tienes que ir al Hospital de Jesús a ver su busto, es muy bonito, es una fundación de Cortés, no olvidemos, 5 siglos de institución ininterrumpida. Perdona, otra obra de los españoles, un hospital para todo tipo de enfermos con independencia de su raza y su origen. Esto no existía antes. Claro, y tienes que verlo ahí, o puedes verlo en la visión deformada de la caja de escaleras que hemos aludido, pero digamos que popularmente Cortés pues tiene esa imagen, pero allí y aquí. Yo el otro día estuve en la Feria del Libro firmando ejemplares y pasó una chica fugazmente y miró el libro y dice:
el asesino de Cortés. Y esa chica no tenía ningún componente mexicano. Entonces, yo pienso que en el mundo académico, el mundo que digamos que acude a las fuentes originales, hombre, sostener que Cortés era esa figura del mural de Rivera, pues no hay por dónde cogerlo, salvo en momentos, en ambientes muy fanatizados. Popularmente, pues está desaparecido y tiene esos tintes negros. Ahí le corresponderían digamos, por supuesto, a las estructuras estatales mexicanas repensar quién es Cortés y, por supuesto, la gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación. No olvidemos también que esta tertulia la hacemos en Radio Ya. Está por ver que estos mismos argumentos se nos dejaran en la SER, en la COPE, probablemente pues seríamos, en fin, ya sabemos lo que sería, no lo vamos a decir, aunque no pasa nada por escucharlo, y si no te lo dicen, pues no eres nadie. Pero digamos que a nivel popular, pues habría que darle un giro, porque está, ya digo, desaparecido, no hay ninguna estatua, hay muchísimas de próceres de la independencia, todo lo que tú quieras, y de Cuauhtémoc, y de Cuitláhuac, y de todos ellos, pero no existe la de Cortés. Entonces, digamos que hay esa especie de visiones contrapuestas y totalmente estancas, no se tocan unas a otras. ¿Por qué? Porque lo que hay es una gran implantación del indigenismo, y para el indigenismo es un obstáculo, Cortés. Pero pasa lo mismo con otro personaje fundamental, en mi opinión, para la historia de México, que es Porfirio Díaz, que es el que consigue frenar a finales, en el último cuarto de siglo y los primeros años del siglo XX, el último cuarto del siglo XIX y los 10 primeros años del siglo XX, la decadencia y la desmembración de México. Establece, es verdad, una dictadura cívico-militar con unas bases masónicas y tal, pero muy suavizadas, porque llega un modus vivendi, le reconoce a los conservadores el derecho a existir, por ejemplo, cosa que no habían hecho ni Lerdo de Tejada ni Benito Juárez, y es el que estructura el país, el que consigue establecer líneas de ferrocarril que vayan de un extremo a otro, el que establece una economía básica, un Estado que ofrece algo de educación a las gentes, y demás, efectivamente, mediante elecciones falseadas. Pero dice, coño, es que en México, ¿hasta cuándo no ha habido elecciones falseadas? Hasta hace bien poco. O sea, bueno, México... hasta hace bien poco, dice. Bueno, ahí nos paramos. No sé si seguimos en la misma fase. Pero Porfirio Díaz es otro ejemplo de otra persona que con otros lo que quieras, muy discutible y demás, pero claro, que consigue crear o asentar México. Sin embargo, comparado, por ejemplo, con Benito Juárez, que es un desastre de gobernante, no tiene la misma fama. O sea, Benito Juárez es un santo laico de la República Mexicana. También tiene infinidad de calles, de estatuas y demás. Y fue un inepto como gobernante y tremendamente sectario. Era de los que querían meter misioneros protestantes para que así los indios dejasen de gastarse dinero en cirios y de rezar ante las imágenes. Eso es muy importante, eso de la penetración del protestantismo es muy importante en esa fase y en una posterior, la de Lázaro Cárdenas, con el Instituto Lingüístico de Verano, pues ahí hubo unos movimientos que en realidad yo creo que van a socavar, que pueden socavar, la cohesión de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, si se apuestan por eso, pues imposible. Si dejan de hablar español y empiezan a hablar en 40.000 lenguas, pues se acabó. Que eso es lo que quieren los yanquis. Y los yanquis están en su papel, pero los mexicanos, muchos no se dan cuenta de ello, porque quieren jugar a... Bueno, pero a ver si me perdonéis el paralelismo, es como porfiar la unidad de España a la Unión Europea. La Unión Europea, cuanto peor le vaya a España, es mucho mejor para ellos. Por supuesto. En España funciona, ya nos estamos alejando un poco de Cortés, pero bueno. Sí, pero yo creo que es importante. El papanatismo europeísta que decía Unamuno está vigente a pleno pulmón. O sea, todos los partidos, si hay algo a lo que no renuncian es a Europa, a ese mito oscuro, porque es un negocio franco-alemán. Cuando, si me permitís, Europa, esos países dicen, no, la independencia de Cataluña. La mitad de estos países de Europa veían con buenos ojos la independencia de Cataluña. Yo no estoy tan seguro. Yo no tengo ninguna duda. Lo que yo sí estoy de acuerdo, coincido con vosotros, es que esto que dicen, no, es que la Unión Europea hará esto o lo otro. Perdone, a los funcionarios de la Unión Europea los nombran los Estados miembros. Vamos a ver. O sea, si tú, el gobierno español, no eres capaz de imponerte y de hacerte respetar, los demás te van a tratar como lo que eres, el pito del sereno. Lo hemos visto con el caso del pobre Ignacio Echevarría, asesinado en Londres. El gobierno español ha sido incapaz de exigirle al gobierno inglés. ¿Dónde estaba el cónsul español en Londres?
Eso no pasa ni en Nigeria. El embajador ya sabemos que ya no es Trillo, está pero ocupado. si hubiese estado Trillo, pero estas cosas que lo conozco bien, es el cónsul. Es decir, aquí desaparece un ciudadano de cualquier país hispanoamericano, lo digo por conocimiento de causa, y el cónsul recorre todos los hospitales y va al Palacio de Santa Cruz, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a ver dónde está su ciudadano y de qué ha fallecido. El gobierno español ha desaparecido durante 5 días. Por cierto, y esto es políticamente incorrecto, en España llega a pasar eso, Ignacio Echevarría sobrevive y a lo mejor está en la cárcel, como lo está Josué. No sé si ustedes me entienden. Entonces, yo te digo que en España llega a sobrevivir Ignacio Echevarría, se carga a uno de los asesinos. Ignacio Echevarría hoy está en la cárcel. Esto en España. Pues es posible. Vamos, yo no quería dejar pasar un comentario sobre Europa. Vamos a ver, yo sí que pienso que a Europa le da igual, es decir, le beneficia y le vendría muy bien a Alemania y a otros países potentes que han hecho además unificación, no disgregación, recentralización y no descentralización. No olvidemos que España pues se fragmentara y tuviera un montón de fronteras internas. Ahora bien, el único freno que se me ocurre para que eso no lo impulsen al menos, o lo toleren nada más, es porque hubiera un movimiento mimético, pero que España se fragmentara, pues es mucho mejor, el negocio es mucho más sencillo, que es la estrategia de Estados Unidos con Hispanoamérica. Divide y vencerás, divide et impera, que decían los romanos, o sea, que tampoco es tan nuevo, es una cosa muy vieja. Nos quedan 2 minutos. Nos hemos alejado un poco del mito de Cortés, pero yo creo que estas pinceladas que hemos dado vienen muy a cuento de la denostada figura de Cortés en la actualidad. ¿Sois partidarios de reivindicar la figura de Cortés? Pues yo creo que sin fanatismos y con... No, sin fanatismo. Sí, no, quiero decir que no en plan hooligan, porque eso no tiene sentido, pero vamos, desde luego quitarle toda esta hojarasca absurda, pues por supuesto que sí, es que no sé por qué Cortés no tiene, y de hecho en el futuro seguramente lo estará, cuando pase mucho tiempo y no estemos nosotros aquí, pero es que Cortés está a la altura efectivamente de Alejandro y de Julio César, aunque y esos señores pues claro que sí que jugaron en cosas, pero yo creo que está a esa altura, así de sencillo, vamos. Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, mira, voy a leer unas frases de un manual de historia de México que quieren hacer oficial la versión canónica del gobierno mexicano, de la Academia Mexicana, y encuentro estas frases. La pobreza de muchos españoles hizo que las islas del Caribe pronto se poblaran de castellanos, extremeños y andaluces, por lo que se ve no hay ni vascos ni gallegos, dispuestos a lo que fuera, con tal de enriquecerse con rapidez. Pero la escasez o la ausencia total de minerales, su principal objetivo, dio lugar a una explotación tan intensa de la mano de obra indígena que culminó con su exterminio y con la necesidad de reemplazarla con esclavos traídos de África, hombres y mujeres que dejaron para siempre su huella en tales islas. Es que estamos en una interpretación absolutamente materialista, pero además en lo más cutre. O sea, que la gente parece ser que solo se mueve como si fuese pues animales que buscan el mejor establo o la mejor ración de algarrobas para comer. Dice, vamos, o sea, que es lo que querían los andaluces y los castellanos y los extremeños, insisto, ni vascos, ni gallegos, ni asturianos, era simplemente hacerse de oro, pues dando latigazos a los indígenas y si puede ser contagiándoles la viruela para que se muriesen pronto. No hay tiempo para más, Iván Vélez. Pues un placer haberte tenido hoy aquí en los micrófonos de Radio Ya, en Cita con la Historia, y sobre todo a nuestros siguientes recomendar tus libros en Ediciones Encuentro, pues sobre la leyenda negra, ¿no? Y el mito Cortés. Pues nada, gracias por la invitación. Y esperamos que no sea la última vez que vengas aquí a Cita con la Historia. Habrá que volver, pues. Pedro Fernández Barbadillo. Se nos ha hecho muy cortito este programa, Nos hemos metido, no sé, luego lo tendré que volver a escuchar si hemos hablado de Cortés en algún momento. Sí, yo creo que no es suficiente, ¿no? Bueno, Pedro, muchas gracias. A ti. A todos nuestros siguientes, ya saben, la próxima semana aquí en Radio Ya, en Cita con la Historia, seguramente en otro apasionante capítulo de esto, de la historia. Nos vemos, nos escuchamos aquí en Radio Ya.